Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has dado el privilegio de adorarte y de cantarte, y ahora nos darás el honor de oír tu palabra, tus sabios consejos y todo lo que tú has reservado para nosotros. Señor, tú nos has de hablar a través del ejemplo de vida de este siervo Abel. Padre, un héroe de la fe que tiene mucho que decirnos, pero lo más importante es que su muerte y su sacrificio representaba la muerte de Cristo. Fue perseguido, sí. Cristo también fue perseguido, fue odiado por su hermano. Jesús fue odiado por los judíos y sigue siendo odiado por mucha gente. Sin embargo, ese sacrificio perfecto del Cordero perfecto inmolado ha sido efectivo a nuestro favor, y hoy podemos declararnos salvos por fe, por gracia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer ejemplo, hermanos, en Hebreos 11, de los héroes de la fe que obtuvieron un buen testimonio, desde luego por su fe, según la enseñanza de la semana pasada, es el testimonio de Abel, que es de quien hablaremos hoy. Abel fue la cuarta persona de la raza humana. Primero tenemos a sus padres, Adán y Eva, después vino el nacimiento de Caín, su hermano mayor, y posteriormente Abel. Así fue como estos cuatro o esta familia fueron los primeros habitantes de nuestro planeta. Un dato interesante es que los primeros tres héroes de fe en Hebreos 11, según nuestra lectura, son Abel, Enoc y Noé, que dicho sea de paso, estos tres hombres vivieron antes del diluvio. Por eso es correcto que en esta carta, en este libro de Hebreos, se mencionen primero a estos tres, porque cronológicamente fueron antes que los demás héroes de Hebreos capítulo 11. De hecho, Abel, Enoc y Noé, que existieron previos al diluvio, fueron de mucho aliento para creyentes de su época y siguen siendo de mucho aliento para los creyentes de hoy en día. Cada que leemos su historia, lo que hicieron, cómo se sostuvieron en su fe, nos motivan a seguir adelante, a mantenernos firmes en medio de un mundo difícil. Estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos cada vez se ponen peores, ¿verdad? Y nosotros, cuando leemos a estos hombres, a estos héroes de la fe, somos motivados y somos alentados a mantenernos erguidos en nuestras convicciones cristianas. Ahora, este ejemplo de Abel se registra con más detalle en Génesis capítulo 4. Vayan conmigo, por favor. Y allí se nos dice claramente que Abel hablaba aún después de su muerte. Esto es muy interesante, y la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo Abel hablaba aún después de su muerte? La respuesta la va a decir el mismo versículo 10, y era a través de su propia sangre. Génesis 4, versículo 10 dice: y él dijo, él se está refiriendo a Dios, Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? Y aquí viene: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Entonces ahí vemos la sangre de Abel, que más adelante vamos a explicar a lo que se refiere este clamor de Abel. Por un lado tenemos el clamor de venganza, ¿verdad?, de súplica a Dios, y por el otro lado tenemos la figura del derramamiento de la sangre de Cristo en favor de nuestros pecados. Ahora, es apropiado que el primer ejemplo de Hebreos que da de los héroes de la fe haya sido Abel, porque Abel representa o implica la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque la salvación es la primer y más importante obra de fe. Es decir, si no creemos para salvación, no hay tal salvación. Entonces, la obra de Abel
fue una obra extraordinaria de fe. Por eso es que la obra de fe de Abel nos tipifica o figura la salvación dada por Cristo a nosotros. Lo voy a explicar más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy simple, que si alguien en esta iglesia, en este lugar, no fuera salvo, no importa cuántos logros tengas en la vida, ni cuánto dinero, ni cuán inteligente puedas ser, porque la salvación es la obtención más importante y más necesaria de la fe. ¿Sí? La fe, de hecho, comienza con la salvación de nuestra alma. Nosotros no podemos venir a la iglesia y decir: yo tengo fe para recibir esto, para que Dios me responda en esto, si primero no venimos a la iglesia con una fe para salvación, que es lo primordial. De hecho, es a lo que venimos en primer lugar, ¿verdad que sí? Mateo 16, versículo 24, por favor. Mateo 16, verso 24. Jesús habla con sus discípulos y les dice lo siguiente. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿nosotros podemos dar algo a cambio de la salvación? ¿Qué opinan? No, no podemos comprar la salvación. Jesús nos compró a nosotros para salvación, y nos compró con su sangre preciosa, ¿no? Con su sacrificio perfecto y santo. Entonces, en ese sentido, lo que está hablando el Señor Jesús es que si no podemos pagar para nuestra salvación, si no podemos dar nada a cambio de nuestra salvación, hay algo que sí podemos y debemos hacer, y eso es que la fe para salvación. Debemos obrar fe para salvación. ¿Y qué es obrar fe para salvación? Es simplemente creer que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos una salvación que no merecemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Bien, el verso 4 de Hebreos comienza diciendo que por la fe Abel ofreció. Este término por la fe o a través de la fe se encuentra de forma maravillosa más de 20 veces en el solo capítulo 11 de Hebreos. Ahora, nosotros todos conocemos el concepto de fe o la frase por fe. Es una frase, digámoslo así, hasta trillada por los cristianos, ¿no? Sin embargo, lo lamentable es que muy pocos cristianos entienden lo que implica o lo que involucra realmente la fe. Sí, y es que la fe verdadera debe tener una base sobre la cual descansar. Es decir, no podemos solamente venir a la iglesia y decir: bueno, yo vengo a la iglesia y creo. Y la pregunta es: ¿y por qué crees? ¿O en base a qué estás creyendo? Entonces, no puede decir la gente: bueno, yo creo porque alguien me invitó y me dijo que debía creer lo que el predicador dice, porque lo que el predicador dice es la verdad. No, hay muchos predicadores que se equivocan, hay muchos predicadores que mienten, hay otros que hablan bien la palabra de Dios. Pero entonces, la fe no descansa sobre lo que el predicador dice. La fe descansa sobre lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Por eso es que nuestra fe puede y debe descansar únicamente en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por eso el decir, yo como pastor o alguien aquí entre nosotros decir: es que yo creo, yo pienso, yo me imagino que las cosas deberían de ser así, no sirve para absolutamente nada. ¿Sí? Lo que sirve y lo que realmente produce es la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, versículo 17, precisamente habla de eso. Pablo a la iglesia en Roma les dice: así que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene o se desarrolla ¿cuándo? Cuando se escucha ¿qué? La palabra de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir
que si no apoyamos nuestra fe en la palabra de Dios, entonces nuestra fe no es genuina, y si no es genuina, jamás podríamos utilizar el concepto por fe. No podríamos, no deberíamos de decir por fe soy salvo o por fe esto y aquello. ¿Por qué? Porque cada que un cristiano dice por fe, se está refiriendo a aspectos que dice la Biblia. Pueden ser promesas, pueden ser desafíos, mandamientos, preceptos bíblicos. Entonces, el cristiano, cuando dice por fe, se está refiriendo a lo que la Biblia dice. Hay cristianos que ya han tomado a la ligera el término por fe y lo dicen para todo. Por fe me voy a sacar la lotería. Por fe me voy a ir a Francia. Por fe me van a dar la visa. Por fe voy a bajar de peso. Eso a mí no me ha funcionado y para nada. Por fe vamos a bajar de peso, pero seguimos comiendo como desquiciados, ¿no? Por fe me voy a casar con fulana de tal. Por fe me voy a casar con fulano de tal. Por fe me voy a casar con el hijo del pastor. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Estoy poniendo ejemplos triviales, comunes, que hoy en día los cristianos utilizan para todo el término por fe. La ofrenda de Abel, hermanos, fue diferente a la ofrenda de Caín por una sola razón: porque la ofreció por fe. Y aunque fue una revelación divina. ¿Y por qué digo que fue una revelación divina? Porque no había nada escrito, es decir, no había algo ahí escrito, plasmado, donde Dios le dijera a Caín y Abel cómo, de qué manera o qué cantidad debería de ser la ofrenda. Por eso es que se entiende que ahí hubo una revelación. Ahora, ¿tenemos nosotros revelación divina? Sí, pero la revelación que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Siempre volvemos al punto de partida, que es la palabra del Señor, ¿no? A veces los cristianos sueñan y dicen: a mí Dios me reveló en sueño que hiciéramos esto, o tuve una visión y Dios me reveló que hiciéramos esto o aquello. Y eso es precisamente lo que le sucedió a la secta de los mormones, a la secta de los testigos de Jehová. A uno se le apareció el ángel Moroni y le reveló que hicieran esto o aquello. A otros, por medio de su líder José Smith, se les reveló el ángel del Señor y les dijo que escribieran los libritos de la Atalaya y ese otro, que por cierto ellos dicen que la Biblia no puede ser interpretada si no es a través de sus libros que ellos escriben. Imagínense nada más. Y sus libros están llenos de nuevas revelaciones. Pero nosotros tenemos la única revelación autorizada y que por ende tiene toda la autoridad de Dios, que es la Biblia. 66 libros maravillosos, 100% espirituales, 100% divinos, que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 hablan toda de la palabra de Dios y nos revela al Hijo, nos revela al Padre, nos revela al Espíritu Santo, nos revela el cielo, nos revela la vida eterna, nos dice cómo es el infierno, etcétera, 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 etcétera. También tenemos la revelación de Dios, que es la Biblia. Entonces, así fue con Caín y Abel. Esa revelación divina de cómo quería Dios la ofrenda era su palabra, pero no había palabra escrita. Entonces tuvo que haber sido por fe, fe que sí tuvo Abel, fe que no tuvo Caín. Ya lo dije, hoy muchas iglesias afirman estar haciendo cosas por fe, pero que en realidad no son por fe, sino por la carne. Algunos ejemplos claros es, por ejemplo, dicen, por fe voy a construir, y a mí me tocó estar en una mega iglesia en los Estados Unidos, donde dijeron: miren, gracias a Dios, por fe, fíjense, por fe pudimos construir este auditorio para 5,000 personas, y aunque le debemos $20 millones al banco. Ay, qué fe tan rara, ¿verdad? Dijo, pero aquí está la iglesia. Y dice, para todos aquellos que no creyeron en nosotros, que los hispanos podemos construir grandes templos,
aquí está el ejemplo. Entonces yo dije, bueno, esto ya no fue por fe, esto ya es por carne, esto ya es por competencia. Esto es saber quién tiene la iglesia más bonita o quién logró construir la iglesia más grande de la ciudad. Y lo mismo sucede cuando se organizan grandes eventos en las congregaciones. Ustedes saben, contratar al grupo de moda, traer al evangelista del momento, y todo porque quieren ser la iglesia más popular de la ciudad. Pero nada de lo que están haciendo es realmente por fe, porque la palabra de Dios en muchos de esos casos brilla por su ausencia. No se predica la palabra. Dicen que hacen cosas por fe, pero en realidad están haciendo todo naturalmente, o una fe natural, una fe, como hablábamos hace 8 días, de sentimientos, una fe de imaginación. Por ejemplo, decir el Señor me está guiando a hacer esto, siento de parte de Dios hacer esto, o Dios me dijo, son las frases más populares y más normales de muchos cristianos. Cuando el escritor de Hebreos habla de la fe de Abel, indica que Abel entendió claramente la revelación divina y que como consecuencia supo llevarle la ofrenda indicada a Dios. Ahora, estamos hablando de una revelación de Dios a Caín y Abel, de algo que no está escrito, pero que ellos entendieron. Entonces la pregunta es, ¿cómo se habrá comunicado Dios con Abel y con Caín? No había Biblia, no estaba la ley, no estaban los escritos. Solamente hay 2 maneras. Número 1, directamente con ellos, o número 2, a través de sus padres Adán y Eva, quienes eran la autoridad delegada de parte de Dios. Sin embargo, Abel, podemos ver que no hizo nada por iniciativa propia, sino que Abel siguió al pie de la letra las órdenes de Dios. Dile al que está a tu lado, nada hagas por iniciativa propia. Dile, consulta a Dios y haz las cosas por fe en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo de alguien que tomó decisiones por cuenta propia y le fue muy mal fue el rey Saúl. Vayamos a 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, por favor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. El subtítulo de su Biblia dice guerra contra los filisteos, y eso es lo que estaba pasando. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Versículo 4, 1 Samuel 13, verso 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Esto de permanecía quiere decir que Saúl hasta ese momento estaba haciendo lo correcto todavía. ¿Y qué era lo correcto todavía? Estaba esperando la llegada del profeta Samuel, quien era sacerdote y profeta y juez de Israel, quien era el único autorizado para ofrecer ofrenda a Dios. Entonces él estaba esperando, dice, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, y esta es
una actuación por iniciativa propia, no de Dios. Dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, otra vez es iniciativa propia, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Es decir, no tuviste fe, no esperaste con fe o por fe a Samuel, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hasta ahí leemos. O en otras palabras, por cuanto tú no actuaste por fe en mi palabra. Bueno, y como todos sabemos, finalmente la vida de Saúl terminó trágicamente, en un suicidio. Se dejó caer sobre su espada y así murió. Por eso es fundamental, hermanos, que la vida del cristiano siempre sea una vida paciente en la palabra de Dios y siempre por fe. Yo sé que hay muchas cosas que le hemos pedido a Dios, muchos planes, muchos proyectos, muchas expectativas, y no se han cumplido. Y han pasado años y años y años. Miren, yo tengo del 85 a la fecha, que son 33 años. Tengo 33 años de cristiano y todavía no se me han cumplido muchas cosas que yo le he pedido a Dios. Hay otras que el Señor me ha prometido y todavía no se han cumplido. Saúl debió esperar al profeta, pero él no esperó, no tuvo fe en la instrucción de Dios. Y muchos de nosotros caemos en el desacierto cuando nos impacientamos, cuando nos preocupamos y decimos: es que Dios no me contesta, es que Dios no me oye, es que como si Dios no se preocupara por mí. ¿Y qué hacemos? Pecamos, porque comenzamos a actuar por iniciativa propia. ¿Y sabe cuál es el resultado? La equivocación, el fracaso. Porque recuerden que Eclesiastés 3:1 habla de que los tiempos de Dios, ¿cómo son? Perfectos. ¿Los tiempos de quién? Los de Dios. Dile a tu hermano: los tiempos de Dios son perfectos. Los de nosotros, dile, son imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, todos los ejemplos de fe aquí en Hebreos 11 tienen implícitamente la palabra de Dios que justifica las acciones de cada personaje de este capítulo 11, y ya lo iremos viendo en la serie. Ahí en el verso 4 el escritor de Hebreos nos deja ver la piedad de la fe de Abel cuando dice que por la fe Abel ofreció a Dios. Ahora, si hablamos de piedad, tenemos que preguntarnos: ¿qué implicó este acto de llevarle a Abel una ofrenda a Dios? Bueno, muchos dirán obediencia, por supuesto que sí, pero más allá de la obediencia implica adoración a Dios. Adoración a Dios. La ofrenda que Abel le llevó a Dios en obediencia a la palabra misma de Dios reflejó que Abel era un adorador de Dios, que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre que entendía que tenía que dedicar su yo, su persona, lo que tenía, todo su ser en adoración a Dios, cosa que Caín no pudo hacer. ¿Sí? Y aunque la ofrenda de Abel fue literal, por supuesto que venía de un corazón lleno de fe. Ahora, si nosotros en la iglesia decimos: bueno, pastor, yo estoy dando mis diezmos, yo doy mis ofrendas a la iglesia, la pregunta sería: está bien, qué bueno, gloria a Dios, es un principio bíblico, pero lo que me preocupa o le preocupa a Dios es:
si lo que tú estás trayendo a la iglesia, si lo que tú le estás dando a Dios viene como una adoración a Dios o solamente como un cumplido. Porque a veces dicen, no, es que cuando pasan el ofrendero pues hay que dar, porque si no nos ven y me da pena. Miren, hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia, cualquier cosa, tiene que ser con el entendido de que estamos adorando a Dios. ¿Sí o no? Adoración a Dios. ¿Se acuerdan de la viuda pobre y los ricos que daban lo que les sobraba ahí en el templo? Bueno, ahí está el ejemplo de unos que daban mucho, pero su ofrenda no adoraba a Dios. Y está el ejemplo de esta viuda que, aunque fue muy poco lo que dio, su ofrenda fue recibida porque su ofrenda adoró a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre los ricos y ella? El corazón de cada uno. Eso lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41 al 44. Dice así: que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, las ofrendas, y muchos ricos echaban mucho. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Echó todo su sustento. ¿Qué vemos en la viuda que no vemos en los ricos? ¿Vemos cantidad? ¿Ustedes creen que Jesús estaba hablando de cantidad? Por supuesto que no. Estamos viendo fe en una mujer con fe y en ricos que aunque daban mucho, pero no lo estaban dando con fe. Dijimos que el dar con fe y obedecer a Dios es adoración. Y si hablamos de adoración, tenemos que hablar de sacrificio, porque hablar de sacrificio también es hablar de fe. Y cuando ambas cosas se juntan, fe y sacrificio, eso se convierte en la mejor adoración a Dios. Fe y sacrificio. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? Porque muchos vienen a la fuerza, ¿no? No, es que tengo que ir, porque si no voy a la iglesia mi papá se enoja, o tengo que ir porque si no mi esposa, etcétera. Si tú viniste así, tu venida no fue una, quiero decirte que no fue, ¿cómo decírtelo así blandito? Mejor no hubieras venido, porque venir así a la iglesia es no entender que aquí se viene a adorar a Dios. Y desde que tú entras por esa puerta, entras con tu corazón dispuesto a adorar a Dios, sea cantando al Señor o recibiendo su palabra, y no quejándote, y no enojado, y no diciendo, hoy era la final del mundial, y por qué, y que no, sino de corazón. Ahora, no estoy diciendo que si alguien no vino porque tuvo alguna situación, entonces pecó. No, por supuesto que no. Estamos hablando de cómo venimos a la iglesia. Sacrificio y fe. Dile a tu hermano, sacrificio y fe. Y cuando se juntan sacrificio y fe, ¿qué dijimos? Se ofrece la mejor adoración. Entonces, si se dan cuenta, el primer ejemplo de fe que nos da el escritor de Hebreos se refiere al tema de la adoración. ¿Por qué? Porque la fe y la adoración van de la mano. Como todos sabemos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y es precisamente en estos últimos tiempos que muchos quieren impresionarnos con su gran fe. Pero escuchen bien, si esa fe que hoy se predica en muchos lados, si esa fe que hoy oímos en muchos lugares no es una fe que adora a Dios, esa fe la debemos descartar fácilmente. Porque hay muchas cosas que se hacen en la iglesia no por fe, sino por presunción, ¿no? Te invito a mi iglesia porque acá sí hay muchos milagros.
Te invito a mi iglesia porque acá sí se siente el fuego de Dios. Te invito a mi iglesia porque aquí la gente tiembla y la gente se cae. Y parece que no nos están invitando a adorar a Dios, sino más bien están promoviendo su denominación. Y la Escritura dice que todo lo que no se hace de fe, ¿qué? Es pecado. Cualquier cosa que no se hace con un corazón que quiera adorar a Dios, cualquier cosa es pecado. Alguien dijo algo muy, muy interesante. La adoración es la función más elevada de la vida humana. La adoración. El hombre alcanza el nivel más alto posible de personalidad cuando sabe adorar a Dios. Wow. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la verdadera fe bíblica lleva a una persona a adorar a Dios en todo lo que hace. En todo lo que hace. Hacedlo todo como para el Señor. Y de esa manera estamos adorando a Dios. Si es el momento de ofrendar o de dar nuestro diezmo, tienes que hacerlo como adorando a Dios. Si ministras, si sirves, si cantas, si predicas, si ayudas al necesitado y haces lo que quieras hacer, todo lo debes hacer por fe y buscando la gloria de Dios siempre, para que sea recibida como una verdadera adoración a Dios. Amén. ¿Sí es claro? ¿Soy claro en esto, hermanos? Eso fue lo que hizo Abel. Y lo vamos a ver más adelante, cómo él tuvo que sacrificar lo mejor de su ganado, porque para él representaba algo muy importante, que era adorar a Dios. Yo no puedo, el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. No dice, dame un poquito de tu corazón. No dice, dame un pedacito de tu corazón. El Señor dice, hijo mío, dame todo tu corazón. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios quiere enseñarnos que cuando lo hacemos así, lo estamos adorando en verdad. Hacer cosas a medias, hacer cosas insignificantes para Dios, hacer cosas, hermanos, que realmente no impactan, no ayuda, es lo mismo que no hacer nada. Pero además la fe de Abel, en la fe de Abel, él tuvo que pagar un precio. El verso 4 dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio. Un sacrificio. Todos digan sacrificio. ¿Fue sacrificial la ofrenda de Abel? Sí. ¿Por qué? Porque dio, ¿qué dice el verso 4? Dio lo mejor, o dio lo más excelente. Vayamos a Génesis 4:4. Y aquí entonces ya hablamos de un sacrificio. Dice así Génesis 4:4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Por eso adoró a Dios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si vamos a adorar a Dios por fe, eso nos costará. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Sí? Si vamos a adorar a Dios por fe, eso nos va a costar. No es fácil. El precio de la fe es muy alto, hermanos. Por eso en este versículo se usa la palabra sacrificio. Si no, no se usaría el sacrificio. Es como en el matrimonio. ¿Sí? Si tú amas a una persona, si tú amaste a la mujer con la que te casaste, al hombre con el que te casaste, bueno, debes saber algo muy importante: que no te casaste con una mujer perfecta, ni con un hombre perfecto. Te casaste con una mujer pecadora y con un hombre pecador, lo cual significa que van a fallar y que van a cometer errores muchas veces y todo el tiempo. Pero si la amas, ¿qué vas a hacer? Vas a pagar el precio. Y hay muchos precios que pagar en el matrimonio. El precio del perdón, que es el más importante.
el precio de la paciencia también, el precio de la fidelidad, de la integridad, el precio del amor, del darte, del mutuo sacrificio. ¿Lo ves? Y cuando vienes a Cristo, y si tú le dices al Señor, mi vida es tuya, la he entregado por fe, dice el Señor, ¿estás dispuesto al sacrificio? ¿Estás dispuesto al sacrificio? Porque no nada más es decir, ay Señor, rindo mi vida a Cristo porque no me quiero ir al infierno. Ah, no, así cualquiera. ¿Sí? Por eso hay gente allá afuera en el mundo que dice, invítame a tu iglesia porque yo tampoco me quiero ir al infierno. Invítame a tu iglesia porque me quiero ir al cielo. Pero el error que cometen muchos cristianos es que no les predican el precio que tienen que pagar. Y quieren un cielo fácil, prosperidad fácil, milagros fáciles. Y sabes, hay iglesias que sí lo ofrecen. De hecho, son más las iglesias que ofrecen una vida fácil en ese sentido que las que te predican sacrificio, sacrificio, sacrificio. Si vas a servir a Dios, pues el precio es alto, es sacrificial. Muchos desertan del ministerio por muchos motivos, y es que no aguantan el rigor del ministerio. Conozco pastores que han dejado la iglesia porque se les hizo muy pesado el pastorado. Otros hermanos que dicen, bueno, ya me aviento de pastor y ahora ¿cómo predico? Ya sé, me voy a echar un clavado al internet y voy a sacar una predicación bien rápida y la voy a dar el domingo y no pagan el precio del estudio de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. También hay congregantes muy poco sacrificiales, y ustedes deben de conocer a uno que otro. Todo les parece mal, se duelen de absolutamente todo. El pastor no me saludó, fulanito de tal no me dio la bienvenida, el ujier no me dejó sentar donde yo quería sentarme, ya me voy de la iglesia. Y el sacrificio, tal parece que muchos vienen por su silla, ¿no? O muchos vienen solo a pedir consejería, a que oren por él. No vienen a adorar a Dios. No hay sacrificio en ningún sentido. Ahora tomé unos días con mis hijos de vacaciones y fuimos a la playa. Y mi hijo me dice, oye papá, ¿te acuerdas hace un año que vimos a un señor que les hizo a sus hijos con una pala, les hizo unos hoyos en la arena para hacer sus trincheras y jugar guerra de globos? Le digo, sí, haznos una, ¿no? Órale. Sí. Y dice, no, pero haznos 4, una para Pablo, uno para Débora, uno para mí. Ah, bueno, y tu nieve de limón, ¿verdad? Bueno, tuve que ir a comprar una pala. Y mira, ando aquí, hermanos, que ando caminando como Robocop, ando todo casi desgarrado aquí, ¿verdad? Por estar abriendo las piernas y cavando los hoyos. Y lo hice, me cansé, me dolió. Y luego los primeros 2 hoyos que hice no los calculé bien, llegó la ola y los tapó de agua. Le digo, bueno, ya tienen un jacuzzi ahí, aprovechenlo, ¿verdad? No, queremos bien hechos. Los amo, yo amo a mis hijos, yo sé que ustedes aman a sus hijos también. Y cuando uno ama a sus hijos, se sacrifica por ellos, ¿no? Así es en las cosas del Señor. Si tú entregaste tu vida por fe a Dios, el Señor te dice, hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que tú también tienes que hacer por seguirme. No estoy hablando de ningún sacrificio para salvación, porque ese lo hizo Jesús en la cruz, de una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, para hacer las cosas por fe, sea lo que sea, sí se requiere sacrificio. Alguien dijo, si nuestra ofrenda o lo que hacemos no está en la categoría de sacrificio, fíjense bien, si nuestra ofrenda y lo que hacemos no está en la categoría de sacrificio, no es el tipo de ofrenda por fe que Dios quiere. Dice este hombre, puedes diezmar, puedes ofrendar y puedes servir religiosamente, pero si no es un sacrificio para ti cuando diezmas, ofrendas o sirves, no estás dando a Dios como deberías.
Dice este predicador: el principio de dar en las Escrituras no es precisamente que des tu 10% o que des tu ofrenda o que le sirvas, sino el principio más importante es el sacrificio que uno hace cuando ofrenda, cuando diezma o cuando sirve a Dios. Sacrificio. Por eso estos ricos daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Entonces no había dolor, no había sacrificio. Simplemente decían: esto me sobra y lo voy a dar a la iglesia para lo que les pueda servir. Pero la mujer, al dar todo lo que tenía, y tampoco estoy diciendo traigan ahorita todo lo que tienen, todos sus anillos, todas sus, nada de eso, ¿no? Estamos hablando del principio que es sacrificio. El principio del sacrificio en el dar, sacrificio en el ayudar a los demás, sacrificio en el amar, sacrificio aún en el amar a tu iglesia, sacrificio en el servir a Dios. La excelencia en todo lo que se hace por fe es importante. Por eso dice el verso 4 de Hebreos 11 que Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Digan: más excelente. Entonces, la fe hace que hagamos las cosas con sacrificio, sí, pero también con excelencia. Con excelencia para Dios. Por ejemplo, alguien lo ilustró así: cuando vamos a la gasolinera, las bombas dicen gasolina regular y gasolina premium. La palabra premium, cuando tú lees premium, significa la gasolina de mejor calidad, ¿verdad? La más limpia. Bueno, pues fe es premium. Fe es premium. Quiere decir que lo que se hace por fe se especializa en hacer las cosas mejor. O tomando lo que dijo el escritor de Hebreos, es haciendo las cosas más excelentes. Porque se están haciendo ¿para quién? ¿Para quién? Para Dios. Servidores, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Bien, mal, regular, al ahí se va, o con excelencia. Llegamos temprano, llegamos tarde, traemos el uniforme, no nos gusta usar el uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Ujieres, ¿cómo son los ujieres con ustedes, hermanos? ¿Son afables o son rudos? En la mañana dijeron que eran amables. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Rudos o técnicos? Porque todo lo que se debe hacer debe hacerse, ¿cómo dijimos? Sí. Ahora, no estoy hablando de ser profesionales, que tampoco eso está mal, pero no es el punto, ¿sí? Sean profesionales, reciban como profesionales, toquen como profesionales, prediquen como profesionales. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de que todo lo que se hace por fe para Dios debe hacerse como para Dios, y eso es excelente. Eso es adorando a Dios. El que lava los baños adora a Dios, aunque huela feo el baño, pero uno está adorando a Dios. Lo está haciendo por fe como para el Señor. El que está acá arriba ministrando, el que está predicando, el que está dando la bienvenida, el que visita los hospitales, el que visita a los presos, los misioneros, todo se tiene que hacer, como dijimos, por fe para Dios, excelente. Abel y Caín ofrecieron sus ofrendas al mismo tiempo, pero la ofrenda de Abel fue mejor que la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda premium o más excelente, como lo acabamos de leer. La clave estuvo en la fe, en la ofrenda de Abel. Por eso dice el verso 4 que por la fe, Caín no ofreció ofrenda por fe. Lo voy a explicar más adelante. Ahora, Génesis 4:4, que ya leímos, dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, miró con agrado la ofrenda de Abel, pero Dios no opinó igual de la ofrenda de Caín. ¿Saben por qué?
Porque la ofrenda de Caín no la ofreció basándose en la palabra de Dios. Por eso no la ofreció por fe. ¿Por qué no la ofreció basándose en la palabra de Dios? Más adelante lo voy a explicar, pero se lo voy a adelantar. Porque la ofrenda que pidió Dios no era una ofrenda del fruto de la tierra, sino una ofrenda de animales sacrificados, porque esa ofrenda representaría la ofrenda expiatoria de Cristo. Es como cuando Dios a ti te dice, quiero que me sirvas. Y tú dices, sí, Señor, pero ahorita no, porque tengo poco tiempo. No, pero yo quiero que me sirvas porque yo te di un don. Y ese don lo necesito en la iglesia para esto o para aquello. Ah, sí, Señor, pero mira, supongamos en el don de la música, ¿no? Mira, yo te di el don de tocar el violín y no hay violín, entonces por eso te di el don del violín. Quiero que te involucres y que me adores con el violín y que juntos adoren al Señor. Y entonces tú dices, bueno, Señor, pero es que yo no me quiero lucir arriba, es que no quiero que digan, que quiero luego llegar a subirme. ¿Qué te parece, Señor, si mejor me voy a vender alimentos allá? Y dice Dios, sí, también es un servicio que me agrada, pero no me estás obedeciendo. Señor, es que aparte allá piden uniforme, y aparte allá hay que llegar desde las 7 de la mañana, y es que aparte allá los ensayos son entre semana, y es que aparte allá, y Señor, aquí está más tranquilo, vengo al primer servicio, despacho unos tacos de chicharrón y me voy. Sí, pero no me estás obedeciendo. Entonces de todas maneras dices, yo me voy y sirvo. Ok, y empiezas a servir. Tu servicio no es por fe, no está siendo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo en base a lo que Él te dijo que tú debías hacer. Por eso somos un cuerpo, y en el cuerpo no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos. Cada uno tiene su función. Dile al que está a tu lado, ¿tú ya estás funcionando en tu don? Nomás no los vayan a ver feo unos contra otros, porque van a decir, ¿y a ti qué, verdad? Dice el escritor de Hebreos que Abel trajo de los primogénitos de su rebaño y de su grosura. Esto quiere decir que Abel no solo dio lo mejor que tenía, él también dio lo mejor de sí, porque él pudo haber dicho, bueno, yo le voy a llevar una buena ofrenda, pero no le voy a llevar lo mejor. Entonces, cuando él lleva lo mejor a Dios, representa no solamente la ofrenda, sino su propio corazón. ¿Tú ya le diste todo tu corazón a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Hermanos? El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Ya se lo diste? ¿Saben por qué Abel fue un héroe de la fe? Porque él no se guardó lo mejor del rebaño para sí. Él se lo dio todo a Dios. Tú no puedes reservarte algo de ti para ti. Tienes que darle todo de ti para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él se dio todo por nosotros. ¿No es cierto? Y por eso es que hoy somos bienaventurados. Somos salvos. Él se dio todos. Es triste decirlo, pero con frecuencia lo que le damos a Dios, sea lo que sea, a veces son las obras, son las segundas, lo usado, lo peor. Y de hecho Malaquías denunció a la gente de su época este tipo de ofrendas que le daban a Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dijeron los del tiempo de Malaquías cuando se les pidió que llevaran ofrendas a Dios. ¿Qué dijeron? Qué fastidio es esto. ¿Ya lo encontraron? Malaquías 1:13. Ahí vayas a la mitad de su Biblia, por favor. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Hay que servir a Dios, hay que llevarle ofrenda a Dios.
Ah, qué fastidio es esto. Y dice Dios: y al decir esto me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo que a ti no te costó, lo que te robaste de otros. Y si no te lo robaste, no me trajiste lo mejor, me trajiste lo cojo, me trajiste lo enfermo. Y vienes y lo presentas como ofrenda delante de Dios. Dice el Señor: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Los lleva a un sentido común, ¿no? Dios no quiere decirles: mira, no te lo acepto, sino los hace razonar, entender y comprender y decir: denme ustedes mismos la respuesta. ¿Acaso ustedes creen, se dan cuenta que yo podría recibir esto como una ofrenda de adoración o una ofrenda por fe a Dios? Por supuesto que no. Y repito, no estoy hablando de cantidades de dinero, estoy hablando de todo lo que nosotros le ofrendamos a Dios, sea lo que sea, hermanos. Y es que hay que ofrecerle lo mejor. Mira, si tú veniste a Cristo joven, desde joven sírvele al Señor. Dale lo mejor de tu juventud, dale lo mejor de tu adolescencia. Yo llegué a Cristo a los 12 años, a los 13 años, casi 14, yo ya estaba sirviendo a Dios. Y miren, le doy la gloria a Dios. Desde entonces, nunca, ni un día de mi vida he dejado de servir al Señor, ni un día de mi vida. Yo le he dado a Dios desde mi adolescencia, le he dado mi juventud, ahora le doy mi edad. Y cuando yo sea viejo y anciano, quiero seguir sirviendo a Dios. Tienes que darle, si tú llegaste a Cristo en edad adulto, dale lo mejor a Dios. Si llegaste anciano, dale lo mejor a Dios. ¿Y yo qué puedo darle de anciano a Dios? Mucho. ¿Cómo qué? La Escritura dice claramente a los viejitos, a los ancianos, a las ancianas, que sean buenos ejemplos para las más jóvenes, que les enseñen a amar a sus maridos, que les enseñen a hacer una milanesa, que les enseñen a trapear su casa, que les enseñen a sujetarse a sus maridos. Hay mucho que enseñar, ¿no? Y hablaba con mi papá en estos días y yo le decía: ay, papá, mira, con todo respeto te lo digo, tú ya te me hiciste viejito, pero eres un viejito que yo amo mucho, pero bien consentidor de tus nietos. Y yo le digo a siéntate a comer, y tú le dices: come al rato. Le digo: no, dile a mi hijo: sujétate a tu padre. Me dice: es que pobrecito no quiere comer. No, la Biblia dice que los mayores le enseñen a los más jóvenes los principios, la conducta. ¿Oyeron, viejitos y viejitas? No sean consentidores ni consentidoras. Y no ejerzan una autoridad donde ustedes no son autoridad, ¿sí? La autoridad de los hijos son los padres, no son los abuelos. Y si los padres están fallando en algo, los abuelos aconsejen a los padres, denles buenos consejos a los padres, oren por ellos, pero nunca den una indicación contraria a la que su padre o su mamá ya le dio. Amén, abuelitos. Bueno, yo también un día voy a ser abuelito y ya me van a poner esta predicación. Bueno, ni modo. Pero así son las cosas, hermanos. La orden que Dios le había dado a Caín y Abel era para un sacrificio de animal, no un sacrificio del fruto de la tierra. Entonces, repito, no se trataba esto de ofrendas de animales o de ofrenda de frutos, era una cuestión de obediencia por fe. Obediencia por fe. Digan todos: obediencia por fe. Amén. Caín no trajo lo que Dios le ordenó. ¿Por qué? Porque él no estaba ofreciendo por fe. Por eso es que Abel trajo una mejor ofrenda. A lo mejor Caín le llevó al Señor una tonelada de jitomates, una tonelada de cebollas, de ajos, de lechugas, cosas bien ricas para una buena ensalada. Y dijo Dios: no, yo no pedí eso.
Señor, pero te estoy trayendo lo mejor de lo que yo quiero traerte. Dice el Señor, no, es de lo que yo quiero que me des, de lo que yo estoy pidiendo de ti que me des. Dios pide cosas de nosotros que le demos. ¿Qué necesita Dios entonces? A ver, ¿nuestro dinero o nuestra obediencia? Nuestra obediencia. ¿Necesita nuestros grandes dotes o nuestra obediencia? Pues nuestra obediencia. Los dotes te los da el Señor por gracia. Ya te los dio, dice el Señor, sírveme, obedécele. Él necesita nuestra obediencia. Y esto quiere decir que entonces en las iglesias cristianas todavía hay muchos Caínes y muchos Abeles. Hay cristianos obedientes y hay cristianos desobedientes. Hay cristianos que hacen cosas por fe en la palabra de Dios y hay quienes las hacen sin fe porque no creen en la palabra de Dios o en todo lo que, cuando hablo de la palabra de Dios, es lo que Dios pide de nosotros. Dicen, ay, ¿cómo es posible que Dios me pida esto? Claro, si Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac, nos lo puede pedir a nosotros también. Es un ejemplo. Claro, había un porqué y había un sentido de eso, ¿no? Hoy Dios no nos pediría a un hijo que lo lleváramos en sacrificio, pero sí nos pide que instruyamos a nuestros hijos. Sí nos pide a nosotros nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Una de las características más importantes de este héroe de la fe, Abel, es que representaba la ofrenda más grande de todas las ofrendas. Estoy hablando de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es la más grande ofrenda y por lo tanto es el más grande ejemplo para cada uno de nosotros de servicio, de sacrificio, de adoración a Dios. ¿Verdad que sí? Llevar como ofrenda un primogénito del rebaño y llevar como ofrenda aún la grosura del carnero hablaba de lo mejor. Es decir, que Jesucristo era el mejor y Jesucristo fue el mejor sacrificio. ¿Sí? Ningún pecado hubo en él. Todo él fue absolutamente perfecto y santo. Por eso es que solamente su sangre nos pudo comprar, que es la redención, y nos pudo justificar y nos pudo lavar de nuestros pecados, porque en él no había ni un solo pecado, aunque fue un hijo nacido de mujer. Fue hombre, pero también fue Dios, y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, nunca pecó. ¿Porque era Dios? No, porque quiso no pecar sometiéndose a Dios. Y tú también lo puedes en Él. Amén. Luego el derramamiento de la sangre que ocurrió cuando Abel mató al animal sacrificándolo, anunció la salvación, ya lo dije, a través de la sangre de Cristo. Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, es decir, no hay perdón de pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el derramamiento de la sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque sucediendo eso, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos, pasados, presentes y futuros. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice lo mismo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. No hay ira para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué no hay ira? Por
el derramamiento de su sangre por nosotros. Además, la matanza en la ofrenda de Abel, ¿sí?, habla claramente del Cordero de Dios. Este Cordero de Dios, que vaya buscando Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, es este Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Estamos hablando de ese Cordero que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la creación de nuestro planeta, de nuestro universo. Jesucristo ya había muerto por nuestros pecados. Qué impresionante. Él ya tenía todo el plan de salvación para nosotros. Antes de que Adán y Eva existieran, Él ya sabía lo que iba a pasar y Él ya tenía la solución, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Refiriéndose a Cristo. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, porque su ofrenda no prefiguraba a Cristo en absoluto, hermanos. No había cordero, y como no había cordero, no hubo sacrificio, y como no hubo sacrificio, no hubo derramamiento de sangre, y por lo tanto no había ni Cristo ni cruz en su ofrenda, ni nada que anunciara la redención del mundo. Por eso su ofrenda no fue agradable a Dios. Por eso la ofrenda de Caín fue inferior a la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel trajo la mejor ofrenda, que fue la ofrenda más excelente. Entonces ya está hablando de la ofrenda de Cristo. Por eso es que todas nuestras ofrendas, lo que sea que le ofrendes, ya lo dije, cualquier cosa que tú ofrendes a Dios, tu vida, tu tiempo, tu sabiduría, tus dones, todo lo que hacemos para Dios no debe ser solamente obras como las de Caín, porque Caín solo fue obras y no fue justificado. Todo lo que haces no debe ser obras, sino por fe e identificándonos con Cristo en que Él mismo se dio como ofrenda, como una ofrenda de aroma agradable, como una ofrenda perfecta, como una ofrenda excelente, única y total. Así debe ser todo lo que hacemos y damos para Dios, agradable y excelente, porque es para Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo le comunicó Dios a Abel que su sacrificio fue aceptado y que por lo tanto era justo, y que el sacrificio de Caín era inaceptable y por lo tanto era injusto? Muy fácil. La aprobación de Dios fue mandando fuego en el altar. En el Antiguo Testamento, aprendemos que la evidencia de que Dios aceptaba las ofrendas que se le ofrecían era cuando descendía fuego del cielo y consumía el sacrificio. Por ejemplo, la primera ofrenda que hizo Aarón en el tabernáculo fue consumida por fuego del cielo. Dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sucedió lo mismo con las primeras ofrendas de los sacrificios en la dedicación del templo de Salomón. Todas fueron consumidas por el fuego del cielo, que representaba la aceptación a Dios. Dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, el fuego en el altar significaba la aceptación de Dios, y la gente lo sabía. ¿Se acuerdan del incidente del profeta Elías donde cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda?
¿Sí? Bueno, ese es el caso más famoso que registra la Biblia. En esa ocasión acordaron que el Dios que respondiera con fuego, ¿se acuerdan? Ya fuera Baal o Jehová, sería considerado como el Dios verdadero. ¿Sí? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 24. Es muy interesante. Primera de Reyes 18, 24. Miren cómo desafía, cómo reta el profeta a estos falsos profetas y les dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios con D mayúscula, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo ¿qué? Bien dicho. Wow. ¿Y qué sucedió? Bueno, Dios consumió drásticamente el sacrificio que se hizo para él por fe. ¿Por qué drásticamente? Primera de Reyes 18, vaya al verso 38 por favor. Miren cómo fue la respuesta de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, pero no solo el holocausto, también la leña, también las piedras, imagínense usted, las piedras y el polvo, y aún lamió el fuego el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended ahora a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló a todos. Híjole, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero ¿cuándo podemos decir esto? Cuando comprobamos que Dios recibe nuestra ofrenda por fe. Cuando le damos a Dios lo mejor, lo más excelente de nosotros, tu esencia, como lo hablábamos hace 8 días, lo mejor de ti, dáselo al Señor. Y después de esto vemos que ya no lo vamos a leer, pero en los siguientes versículos, la lluvia vuelve a caer en la tierra. Después de haber sequía 3 años y medio, el Señor responde y vuelve a caer la lluvia. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que solo después de reconocer que Jehová es Dios, solo después de reconocer nuestros pecados y solo después de obedecer su palabra por fe, es como llega la bendición. Estos son 3 pasos elementales si queremos experimentar la bendición de Dios en nuestros hogares. Repito, ¿cuáles son esos 3 pasos elementales? Número 1, reconocer que Jehová es Dios. Número 2, confesar nuestros pecados. Y número 3, obedecer a su palabra por fe. Obedecer toda su palabra por fe. Amén. Si el Señor te dice ama a tus enemigos, no tienes ganas de amar a tus enemigos, pero por fe, ámalos. Perdónalos, hazles el bien, ayuda. Y no digas: ¿y a mí quién me ayuda? No, ayuda. ¿Quieres la bendición? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus hogares? Bueno, ¿y cuántos quieren los pasos para la bendición? El autor no nos dice si Abel fue perseguido por Caín, solo dice que murió. Sin embargo, el texto de Génesis sí nos dice mucho sobre cómo fue su muerte. Moisés nos cuenta que nuestro héroe Abel murió a causa de la persecución. Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es
Persecución. Por la fe de Abel. ¿Cuál fue la causa de la furia de Caín? Pues si nos vamos a la raíz, en realidad fue la incredulidad de Caín en cuanto a lo que Dios les pidió como ofrenda. No fue Abel. Abel no tuvo la culpa. Si Caín hubiera creído y actuado por fe, no habría habido persecución de Abel. Y es que la incredulidad nunca va a inspirar a nadie a comportarse con nobleza, es todo lo contrario. Por eso es que el mundo no es amigable con los creyentes. Por eso la Biblia no cabe en las escuelas, mientras que los homosexuales y otras enseñanzas perversas están siendo adoptadas fácilmente por la sociedad. ¿Sí? Y algo sorprendente es que dice que su propio hermano lo mató. Número uno, la persecución muchas veces proviene de aquellos que menos lo esperas. Porque nunca esperarías que fuera tu propio hermano en Cristo quien persiga para matarte, ¿o sí? No. Y a veces en la iglesia son los propios hermanos en Cristo los que se levantan para perseguir, o iglesias que persiguen a iglesias. Les recomiendo otra enseñanza del pastor Chío Olivares que se llama Fuego Amigo. Anótenlo, Fuego Amigo. Y ahí habla cómo entre cristianos se acaban, se destrozan. Son cristianos como Caín, hermanos. Son cristianos que no hacen nada por fe. Son cristianos carnales. Son cristianos asesinos. Son cristianos que están muy lejos de ser héroes de la fe. ¿Tú quieres ser héroe de la fe? Bueno, y es que la persecución también puede venir de tu propia familia, como fue en el caso de Abel, su propio hermano. Caín estaba cerca de él porque era su hermano. Por eso es que los lazos más cercanos de compañerismo y de relación entre los hijos de Dios no son precisamente los de la familia biológica, sino los brazos de la fe. Tu hermano en Cristo, el que ahorita está sentado a la par tuya, el que está delante, el que está atrás. Si con alguien tienes que hacer fuertes lazos de amistad y de amor, es con ellos, porque creen en lo mismo, adoran al mismo, buscan al mismo, creen al mismo, obran por fe en el mismo. Amén. Y para ir terminando, ¿a qué se refiere o cuál es la enseñanza para nosotros cuando dice que la sangre de Abel habla? La sangre de Abel habla. Quiere decir que la vida de Abel hasta el día de hoy nos comunica mucho, nos enseña mucho. Y no solo la de él, la aplicación para nosotros es que nuestras vidas envían mensajes muy importantes mucho después que hemos muerto. ¿A ti cómo quieres que te recuerden tus hijos, tus nietos? ¿Como un hombre de fe? ¿Como una mujer de fe? ¿Cómo quieres que te recuerden? Como hace rato ya hablamos de los abuelitos y de las abuelitas, ¿verdad? ¿Así quieren que los recuerden? ¿Como abuelitos y abuelitas mal portados? ¿Como papás mal portados? ¿Como hijos mal portados? ¿Como malos servidores? ¿Como un mal pastor, un mal ministro? Porque más allá de lo que podamos mandar poner en nuestra lápida, lo que habla es nuestra fe, nuestro testimonio y nuestra vida. Cómo vivimos a Cristo antes de morir. Amén. Hay mucho más que decir sobre lo que comunicó la sangre de Abel, pero vamos a dejarle ahí. Esto es lo más principal. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.
Cierren sus ojos, levanten sus manos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos que también nuestra vida hable como la vida de Abel habla hasta el día de hoy. Un hombre de fe como Abel, que ofreció a Dios por fe en su palabra, y ofreció lo mejor, lo más excelente. Ofreció a Dios la grosura, ofreció a Dios lo que Dios le pidió. Y ¿sabes algo? Dios a nosotros también nos pide. Y no nos pide para quitarnos, porque todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. Pero nos lo pide para probar nuestra fe y para probar nuestra obediencia. Pero cuando nosotros le damos a Dios lo que Él nos pide y se lo damos por fe y se lo damos en obediencia y se lo damos con sacrificio, Dios se agrada. ¿Y sabes por qué Dios se agrada? Porque eso le adora a Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que le adora. Pero vamos a adorarle, hermanos, no con cantos precisamente, sino con nuestra obediencia y con nuestra fe. Así que dile al Señor con tus propias palabras: yo quiero que mi vida te adore por mi fe en tu palabra y por mi adoración. Levanten sus manos, levanten su voz todos y oren al Señor. Sí, Señor. Señor, no queremos ser como Caín. No queremos ser como Caín. Caín no tuvo fe en tu palabra. Él no creyó. Él te dio lo que quiso. Él te dio a su manera. Pero nosotros entendemos aquí que las cosas no son a nuestra manera. Son a tu manera, Señor, porque tú eres el Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú, Señor, eres nuestro Salvador. Porque tú eres nuestro Redentor. Porque tú eres el que nos compró, nos redimió, nos justificó, nos lavó. Y ahora nosotros entendemos que tenemos que pagar un precio, no para la salvación, porque ese precio lo pagaste tú, Señor. Pero sí hay un alto precio que pagar si es que decimos que somos tus hijos, si es que decimos que somos cristianos por fe. Y muchos, Señor, es ahí donde fallan, porque no quieren sacrificar nada de ellos. No quieren sacrificar su tiempo, no quieren sacrificar sus vidas. Los que son más grandes, Señor, dicen: Señor, ya soy grande, ya no tengo fuerzas, ya no veo bien, ya no puedo caminar. Y ciertamente, Señor, puede haber algunas imposibilidades físicas. Está muy caído, vamos a aumentar. Pero eso no quiere decir de ningún modo que ya nada puedes hacer por Dios. Hasta el último día de nuestra vida y con el último de nuestros suspiros, hermanos, iglesia, sirvamos a Dios y adoremos a Dios por fe. Adoremos a Dios por fe. Abre tu boca, hermanos. Oren ustedes en voz alta, por favor, y exprésale al Señor tu deseo de darle todo tu ser, de darle toda tu esencia. No importa lo que estés pasando en este momento. A lo mejor lo ves algo difícil, y puede ser que así sea, pero que eso no te limite, que eso no estorbe para que le rindas a Dios en espíritu, alma y cuerpo todo tu ser. El Señor espera de ti hasta el último
de tus suspiros hasta el último segundo de ti. Si has creído por fe en el sacrificio de Cristo, dale toda tu vida por fe al Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Quiero hacer un llamado, una invitación. A lo mejor tú eres de las personas que dice: yo quiero responderle a Dios en mi llamado por fe, en cualquier cosa, y tú quieres darle a Dios lo mejor de ti, pero el apóstol Pablo habla de una lucha de la carne contra el espíritu, y cuando estás listo para hacerlo, tu carne se opone. Y sabes una cosa, tal vez ya pasó mucho tiempo y no logras dar ese paso, no logras darle esa respuesta a Dios, no logras darle esa ofrenda más excelente a Dios como la de Abel. Y el Señor pone en mi corazón: queremos orar por ustedes y queremos pedirle a Dios que Él te ayude a tomar esa decisión. Pasa al frente y déjanos orar por ti. Que tu fe no decaiga, que seas una persona de carácter, que seas un hombre, una mujer sólida, de una sola pieza. Que lo que Dios pide de ti se lo des, que lo que Dios demanda de ti se lo des, que no lo dudes, que no lo condiciones, que no pongas pero, que no te opongas a la invitación que Dios te hace, porque eso puede ser un pecado como el de Caín. Puede ser que un día le digas al Señor: Señor, yo te quiero dar, sí, mi tiempo, sí, mi vida, sí, esto, aquello, pero de esta manera. Y Dios te va a decir: no, no es de esa manera. Es como lo digo yo en mi palabra: espíritu, alma y cuerpo. Pero tu carne se opone, pero tu espíritu quiere hacerlo.
Entonces vamos a orar por ustedes. Pasen, hermanos, que siempre pido que me ayuden a orar por ellos. Pasen a orar y ministrenles, por favor. Los hermanos diáconos, hermanos de la iglesia, extiendan sus brazos aquí al frente y vamos a llevarlos en oración. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos, que la música siga, por favor. Levanten sus manos al Señor. Si alguien de la iglesia quiere venir al frente y orar por los hermanos que están aquí, hágalo también. Ponga sus manos sobre su hombro solamente y llévelos en oración. El apóstol Santiago dice que oremos unos por otros, así que vamos a orar unos por otros. Si hay hermanos sugieres, vengan por favor y ayúdenme a orar por ellos. Hermanos servidores también de cualquier área pueden venir, acercarse y orar por ellos y ministrarles en su fe, en su fortaleza delante del Señor. Sí, Señor, hay una lucha de la carne contra el espíritu. Su espíritu dice: sí, quiero obedecer a Dios. Su espíritu dice: sí, yo quiero darle una respuesta a Dios. Sí, yo quiero tener una fe como la de Abel. Pero mi carne, por otro lado, me dice: no, no es el tiempo. O no, no lo hagas. O no, no es así. Tú dile al Señor: Señor, yo me despojo de mí mismo, porque yo mismo me opongo a tus propósitos. Y eso no debe ser así. Yo quiero estar en tus planes, quiero estar en tus propósitos. Yo quiero, Señor, que tú recibas un día de mí, mi ofrenda, mi servicio, mi corazón, mi tiempo, mis fuerzas, todo lo que soy y todo lo que tengo, como lo recibiste de Abel. Pero yo tengo que pagar un precio, Señor, y ese precio es el precio del sacrificio. Así que, Señor, aquí está mi tiempo, aquí están mis conocimientos, aquí están mis habilidades, aquí está mi corazón, Señor. Todo eso lo llevo en sacrificio delante de ti. Que tu fuego consuma, Señor, mi ofrenda. Que tu fuego consuma y reciba mi corazón, reciba lo que soy, lo que tengo, Señor. Porque te lo quiero entregar, lo quiero poner a tus pies. Nada de lo que tengo es mío, todo es tuyo, Señor. Y solamente de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está, lo pongo delante de ti, Señor. Ponlo delante del Señor. Pon tu fe delante de Dios. Dile al Señor: yo hoy decido poner toda mi fe en tu palabra. Decido creer en tu palabra, Señor. Eso es. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies
completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile, ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma nuestro ser, Jesús. Aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra fe, Señor, en ti. Recibe nuestra fe en tu palabra. Digámosle una vez más: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor, puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Dile fuerte: ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma nuestro ser, Señor. Toma nuestra fe. Solo en ti, Señor. Ponemos nuestra fe en ti, Señor. Oh sí. Ponemos nuestra fe en ti, Señor. Todo el corazón te lo damos, Jesús. Que
se oigan fuerte las voces. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva hacia toda la verdad. Gracias, Señor, porque hoy has fortalecido nuestra fe. Hoy has hablado a nuestro espíritu y a nuestro corazón, y queremos decirte que nosotros también queremos ser como Abel, poder ofrecerte a ti, Señor, una ofrenda excelente. Que nuestro fruto de labios que confiese tu nombre sea un fruto excelente. Que nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra edad, toda nuestra fortaleza y todo nuestro ser sea siempre lo mejor para ti, Señor. Queremos irnos de este lugar sabiendo, Señor, que Cristo fue el sacrificio perfecto por nosotros, pero que nosotros también, Señor, te ofreceremos a ti lo mejor de nuestras vidas. Llévanos con bendición, Señor. Guárdanos, prospera, Señor, a tus hijos, prospera sus trabajos, sus empleos, Señor, y que tu bendición siempre vaya delante de nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Gracias, Señor.